Buenos días, mi nombre es Jorge Iván Carrillo, pertenezco al grupo de ética del programa de Ingeniería de Sistemas, al grupo 249. Estoy matriculado en el CEAT José Acevedo y Gómez, y en este video vamos a hacer la presentación del estudio de caso problema ético escogido grupalmente, que fue la corrupción. Para tener en cuenta, la corrupción es definida como el abuso del poder para tener una ganancia privada. Hay que tener muy en cuenta que el territorio centroamericano y sudamericano muestran altos índices de corrupción. Muchos estudios realizados en los que, los estudios realizados con personas con un nivel de escolaridad de primaria, secundaria, técnica o tecnóloga, universitaria, posgrado, y personas sin ningún nivel de estudios, han hecho estudios como para verificar cuál es la concepción de la corrupción para este tipo de personas. Los principales resultados mostraron que los significados y definiciones de corrupción parten de los verbos beneficiar, poder, obtener, aprovecharse, robar, sobornar y amenazar. También se observó la mención a actos de corrupción divulgados en los medios de comunicación, que en este caso prácticamente podríamos decir que hasta el 60% de las noticias son temas de corrupción. Y un tercer resultado fue la evidencia de que las variables sociodemográficas como el sexo y nivel de estudios están estrechamente relacionados con las percepciones de lo que puede o no ser corrupto. Un factor principal en estas conclusiones se deriva de la diferencia entre hombres y mujeres y sobre los hechos y significados de la corrupción. Adicionalmente podemos verificar que hay diferentes niveles de corrupción. Esto se basa en función de las cantidades de dinero implicadas y el sector social en el que ocurren. El primer tipo se denomina la corrupción grande, en la que se agrupan los actos corruptos de alto nivel en el gobierno que distorsionan las leyes o el funcionamiento del Estado. Dichas leyes lo que hacen es habilitarse para que los funcionarios puedan hacer beneficio de los bienes públicos. En este caso, por ejemplo, hay un caso muy importante que es el de Reficar, un caso de corrupción muy grande en nuestro país, en el que vemos que hubo un detrimento patrimonial que asciende a los 17 billones de pesos. Era un proyecto que inicialmente costaba 3.460 millones de dólares, y pasó a costar 8.000 millones de dólares. Obviamente esto desfalcó todo el tema a Ecopetrol, y tenemos que tener en cuenta que es una deuda que el gobierno todavía aún paga y que va a pagar hasta el 2046. Tenemos que tener claro que todos los aportes que hagamos, pago de impuestos, todo lo relacionado, va a estar, una gran parte va a estar direccionada al pago de esta gran deuda. Aparte de eso, hemos visto grandes casos como Petrobras, la corrupción hasta en la FIFA, o el caso de Odebrecht, que nos ha impactado de gran forma. Seguimos a un nivel de corrupción de segundo lugar, que es la corrupción simple, que se refiere a los abusos que ocurren en la vida cotidiana entre quienes tienen poco o mediano poder público y los ciudadanos comunes. Estos abusos ocurren cuando las personas tratan de acceder a servicios básicos como los hospitales, las escuelas o la policía. Esto lo vemos muy a menudo, y empieza, por ejemplo, desde un soborno a un policía de tránsito, o lo vemos en noticias como, por ejemplo, cuando utilizan los hospitales o la EPS para tipos de operaciones que no cubren ni siquiera un post. Por ejemplo, un caso que veíamos, creo que fue en Medellín, sobre que están utilizando las EPS para
operaciones estéticas. Y finalmente la corrupción política, que se refiere a un tipo de manipulación de las leyes, las instituciones y las reglas para que los recursos y la financiación estén direccionados a decisiones políticas o a políticos para que mantengan su poder, su estatus y su propia riqueza. Esto lo notamos mucho en los candidatos que se lanzan actualmente. Mucho rumor sobre el tema de Iván Duque y Álvaro Uribe, por ejemplo. Podemos apreciarlo en ese caso. No estoy a favor ni en contra, pero digamos que es un tanto la concepción. Y finalmente hablamos de las consecuencias de la corrupción, son graves en muchos de los casos y los podemos observar en 4 áreas diferentes o sectores: la política, la economía, lo social y lo ambiental. En primer caso, en las consecuencias políticas, la corrupción es un obstáculo para la democracia, ya que pues ataca directamente al corazón de las instituciones, a su legitimidad y al desarrollo del liderazgo político. Por eso es que en nuestro país la concepción de la política es un poco ya muy diferente a lo anterior. Ya la democracia, uno no sabe, primero no sabe por quién votar, segundo no sabe si creer o no creer, porque literalmente hay mucha corrupción política. En segundo lugar tenemos las consecuencias económicas, que lo podemos vivir día a día. Los actos de este tipo agotan las riquezas de las naciones, puesto que quienes ejecutan estas acciones buscan dirigir las inversiones de los recursos públicos a proyectos que finalmente beneficiarán más a sus propios bolsillos que a los ciudadanos comunes. Obviamente hay muchos casos de corrupción de este tipo, hay muchas necesidades por parte del pueblo, necesidades económicas, y lo que hacen es direccionar los recursos y beneficios a otro tipo de obras, pero con el fin de obtener alguna ganancia o de beneficiar a alguna persona en particular, empresa o persona en particular. En tercer lugar también está la corrupción, la corrupción cuando nos afecta a nivel social, puesto que primero daña la credibilidad de las personas hacia los sistemas, y eso ya lo tenemos muy claro, hacia los sistemas, hacia las instituciones y hacia los líderes, dificultando pues que haya una construcción, haya un desarrollo y obviamente un establecimiento de cultura y de paz en un país. Eso lo vivimos diariamente. Y ya la cuarta afectación, y lo podemos también vivir, lo hemos vivido hace pocos días, con los daños que se le hace al ambiente. Se hacen evidentes cuando los sistemas corruptos permiten la degradación de los recursos naturales, su explotación indiscriminada y en general daños ambientales irreversibles. Mucho un poco lo que vimos de derrame de crudo hace poco, que afectó tantas especies, mató tantos animales, el agua potable, todo el tema. Entonces aquí nos damos cuenta que la corrupción lo que hace es llevarnos a un detrimento patrimonial, no nos lleva a ningún desarrollo, no nos aporta nada, y lo que hace es llevarnos a un decremento. Mil gracias.